poniéndonos de pie y cantando el aleluya. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando Jesús salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús el Nazareno, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Entonces llamaron al ciego y le dijeron: Ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? Él le respondió: Maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto del Evangelio que terminamos de proclamar es como la conclusión de la segunda parte del Evangelio de Marcos. Recordemos que la primera parte se cerraba con la profesión de fe que hacía Pedro y se abría la segunda parte con el primer anuncio de la pasión. A partir de allí, Jesús decididamente sube a Jerusalén para cumplir con la voluntad del Padre. En este ya tramo final de su camino hacia Jerusalén, cuando va por el camino, justamente Bartimeo dice: un mendigo ciego. Recordamos que su ceguera, por un lado, no le permitía estar dentro de la ciudad porque era considerado justamente algo impuro, según la mentalidad del Antiguo Testamento. No solamente le impedía estar dentro de la comunidad humana de la ciudad, sino le impedía también entrar a rendir culto a Dios, y por ende la ceguera le impedía ganarse por sí mismo el pan de cada día. Por eso no le quedaba otra cosa, como era un paso obligado para llegar a Jerusalén,
estar en el borde del camino y vivir de lo que mendigaba. Dice el texto que al enterarse que Jesús pasaba, se puso a gritar. Qué importante esta frase, porque, es decir, alguien tuvo que decir: Jesús va a pasar por acá. Y él escuchó. Y por eso tiene una gran importancia para que después él haga esta profesión de fe, esta súplica que también es una profesión de fe. Y recordemos que para nosotros realizar el acto de fe en Jesús y acercarnos a Él, primero se nos tiene que anunciar quién es Jesús. Por eso alguien le habrá comentado, le habrá dicho, y de esa escucha suscitó la fe, esa fe que se traduce en súplica y en profesión de fe. Si bien la profesión de fe que hace Bartimeo es muy diferente a la que hace Pedro en la primera parte, porque Pedro, su profesión de fe tiene una connotación más bien política, mientras que la del ciego Bartimeo tiene una connotación religiosa. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. En realidad está diciendo: Señor, ten compasión, ten bondad de mí. Es decir, que tus entrañas de misericordia se revuelvan y escucha mi plegaria. Frente a esta súplica, frente a este gemido de este hombre que está a la deriva en el borde del camino, de vuelta a la actitud de los discípulos y de los que lo acompañan. Lo reprende para que se calme, es decir, no moleste, porque en realidad nuestro GPS nos dice que tenemos que llegar a Jerusalén y no tenemos por qué detenernos por el camino. Si el domingo pasado no entendieron que tenían que servir y no ocupar los primeros lugares, ahora no entienden que también, como Dios se detiene frente a la vida de cada uno de nosotros y como lo va a hacer frente a este ciego, es decir, ellos no entienden que hay que quedarse y contemplar al que está al borde del camino. Pero ¿qué va a hacer Bartimeo? Va a gritar más fuerte. Entonces va a mandar a llamarlo. Jesús se detiene, dice el texto. Y esto es importante, no es que sigue su camino, dice: tráiganlo que me siga, sino que Jesús se detiene y le dice: llámenlo. Y esto es importante porque Dios a cada uno nos dedica su tiempo, frente a cada uno se detiene y a cada uno nos vuelve a preguntar, como a Bartimeo: ¿qué quieres que haga por vos? Nosotros, a veces, cuando nos encontramos a la deriva y en el borde del camino, en la oración tenemos que aprender a pedirle al Señor que se acuerde, porque Él es un Dios de misericordia y que no nos abandone. Y en el silencio profundo de la oración, aprender a escuchar a este Jesús, a quien debemos contemplar su rostro y dejarnos contemplar por Él, escuchar cuando nos dice: ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo le va a decir: Maestro, que yo pueda ver. Evidentemente, el ver que pide Bartimeo no se limita solamente, es decir, al órgano visual, sino que tiene que ver mucho más y va más allá, tiene que ver con la fe.
porque Jesús le va a decir, tu fe te ha salvado. Pero Bartimeo no vuelve a su casa. Bartimeo comienza a recobrar la vista y dice el texto, lo siguió por el camino. Recordemos que Jesús también le devuelve la vista a un ciego, pero este, en lugar de seguirlo por el camino, vuelve a su casa. Bartimeo no vuelve a su casa, sino que le sigue por el camino. Y no cualquier camino, el camino que conduce a Jerusalén, donde Cristo va a cumplir la voluntad del Padre. Es decir, lo sigue por el camino de la cruz, de la pasión, de la muerte y la resurrección. Pero nosotros solo como discípulos podemos seguir al Señor si también como Bartimeo clamamos y le pedimos poder ver. Que el Señor purifique nuestra mirada, nos devuelva la pureza de la fe para poder desde ella mirar los acontecimientos de nuestra vida y de nuestra historia, y de esa manera serle más fiel en nuestro seguimiento en lo cotidiano. Por último, que la antífona del Salmo nos ayude a rezar a lo largo de la semana, porque cuando nosotros miramos nuestra historia, la historia de nuestra comunidad, de nuestro barrio, de nuestra ciudad, a la luz de la fe, sabemos leerla a través de ella, contemplarla con los ojos de la fe, es decir, con la misma mirada misericordiosa y amorosa de Dios, podremos decir lo que rezábamos en la antífona del Salmo. En verdad, Señor, hace grandes cosas por cada uno de nosotros. Siempre hace grandes cosas en mi vida, en la vida de mi familia, hace grandes cosas en la comunidad y seguirá haciendo grandes cosas en la historia. Por eso pidamos que el Señor nos conceda esa gracia de purificar nuestra fe, de pedir que el Señor nos devuelva esa pureza para mirar así los acontecimientos de la vida, y más aún de las familias, por quienes hoy rezamos y ofrecemos esta Eucaristía. El Papa decía en la clausura del sínodo, tenemos que ser y mostrar el rostro materno de la Iglesia, y una madre que no se queda, sino que sale a buscar justamente como a este que está en el borde del camino. Que la figura de Bartimeo también nos ayude a salir, a escuchar el clamor y la súplica de tantas familias que atraviesan por momentos difíciles, que están como marginadas, porque hasta a veces nosotros le ponemos demasiados preceptos y cargamos sobre ellas demasiadas cláusulas que no le permitimos hacer la experiencia de un camino de conversión y de experimentar la misericordia de Dios. A veces y a menudo nos comportamos como los discípulos y esta masa que los seguía hacia Jerusalén. Somos nosotros los elegidos y no nos interesa ustedes que están al borde del camino. El Señor nos enseña que tenemos que detenernos, mirarlo, preguntarle, escucharlo, contemplarlos y sacarlo de la deriva que están y volverlos a ubicar y a encaminar, es decir, ayudarlos a retomar el camino que nos conduce detrás de Cristo.